fuimos realizando las entregas a gente que lo necesitaba de alimentos, medicamentos, y ya fue cuando fuimos haciendo la desinfección tanto de áreas públicas como cuarteles de Guardia Civil, comisarías de Policía Nacional. Cuando estamos trabajando, al final no diferenciamos por género si es hombre o es mujer. Somos todos compañeros, todos nos conocemos, sabemos las capacidades que tenemos, entre nosotros no hay ningún tipo de diferencia. Hemos tenido que coordinar servicios de limpieza, desinfecciones de viales, desinfecciones de centros educativos, de centros sanitarios. Yo cuando entré aquí éramos 7 compañeros, yo era la única mujer y desde luego mis 6 compañeros me han tratado como uno más. Lo más complicado de esto fue la incertidumbre y el desconocimiento de lo que era la enfermedad y de no saber a qué nos enfrentábamos. Nosotros, que somos un servicio de acercamiento al ciudadano, pues eso, incertidumbre en los servicios, en la forma de trabajar. Ahora ya se ha normalizado más la presencia de la mujer en los cuerpos de seguridad. Durante la pandemia, el mayor reto que hemos tenido ha sido adaptarnos a todos los requerimientos que las autoridades sanitarias nos han demandado para implementarlos a los compañeros y compañeras del Servicio de Extinción de Bomberos Forestales. Tanto mujeres, hombres como hombres, mujeres, tenemos capacidad de complementarnos muy bien para trabajar como equipo. Uno de los servicios más duros que hemos tenido que atender los compañeros, las llamadas que se han recibido por parte de vecinos informando de que una mujer que estaba recibiendo malos tratos por parte de su pareja. Actualmente la mujer estamos integrada en los cuerpos de fuerzas y seguridad al 100% y somos uno más o una más. Ha sido un año absolutamente atípico y sin precedentes en toda la historia del servicio. En el confinamiento tuvimos un 80% menos de accidentes de tráfico. Sin embargo, en agosto tuvimos más fiebres que en el mes de enero. Somos mayoritariamente mujeres. El nuestro no es un sector en el que seamos una minoría, que nos cueste encontrar un espacio, sino que aquí lo ocupamos y lo ocupamos con profesionalidad. Se nos requirió por parte de la Generalitat, al Servicio de Bomberos Forestales, hacer reparto de material logístico a residencias, a centros que nos requerían como urgentes. Estuvimos también haciendo ese reparto por parte nuestra del servicio, además de incluso desinfecciones en pueblos más interiores e incluso en residencias. Es positivo que haya mujeres siempre en estos servicios porque aportamos todos cosas buenas.